Hola, mi nombre es Wendy Godoy, soy nutricionista dietista y este día les vengo a hablar sobre un tema que es muy importante y hablaremos sobre la alimentación y la ansiedad. Bueno, la ansiedad viene desde varias emociones o sucesos que pueden traer a nuestra vida cotidiana, empezando pues obviamente si trabajamos, estudiamos, problemas familiares, los hijos, etc. ¿Cómo podemos identificar que tenemos un proceso o una crisis de ansiedad? Muchas veces las crisis de ansiedad vienen tras un fondo de emociones o un fondo de repercusión en la salud. Hablamos de repercusión en la salud porque cuando tenemos síntomas de ansiedad, pues dormimos más de lo cotidiano o no dormimos, es lo contrario a esto, comemos mal, también hay ausencia en el trabajo, en los estudios. Entonces podemos encontrar que si nos identificamos con cualquiera de estas etapas, tendríamos un problema de ansiedad o problemas emocionales que nos llevan a la ansiedad. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que pueden ayudarnos a mejorar los niveles de ansiedad en nuestro organismo? Vamos a hablar algunos de ellos. En estos podemos encontrar un poco de felicidad porque hay alimentos que nos liberan la hormona de la felicidad y entre ellos podemos encontrar los carbohidratos complejos. No sé si les ha pasado que cuando ustedes llevan una alimentación alta en carbohidratos finos o malos, vamos a llamarlos malos, a ustedes les da felicidad, emoción, energía, pero estos alimentos obviamente pues pueden repercutir en la salud, son alimentos malos. Ahora, ¿cuál es el consejo? Que hay que buscar los carbohidratos complejos, o sea, los buenos. ¿En donde encontramos los carbohidratos buenos? Los encontramos en los frijoles, en el arroz, semillas integrales, así como también en el pan integral, los encontramos también en el aguacate, aceite de oliva, aceite de girasol. ¿Qué nos va a ocasionar esto? Pues liberar las hormonas de la felicidad, pero obviamente pues optando por una alimentación variada, equilibrada y sobre todo rica en minerales y vitaminas. Ahora, ¿cómo podemos optar también por las proteínas? Se recomienda que las proteínas sean blancas y no sean rojas. ¿Por qué? Porque las rojas entran pesadez en nuestro estómago, nos generan pues efectos secundarios. Cuesta procesarlas el intestino y tarda mucho el proceso, por el cual se recomienda siempre que sean carnes blancas y estas nos ayuden obviamente pues en la motilidad intestinal. No solo nos va a ayudar en la motilidad intestinal, sino que también vamos a encontrar que no vamos a tener embotamiento, no nos vamos a sentir esa pesadez, tampoco vamos a sentir sueño, que es lo que normalmente sentimos cuando comemos un alimento alto en grasa o obviamente pues que sea un alimento que no nos aporte un buen nutriente. Ahora, ¿cuáles son las técnicas culinarias que deberíamos de implementar para evitar los niveles de ansiedad? Deberíamos de implementar asado, al vapor, sancochado, a la plancha, para evitar todos aquellos alimentos que son crujientes y sí son ricos, pero también son dañinos y hay que tratar de la manera de lo posible, pues modificar estas técnicas culinarias a pasarlas a lo más saludable. Bueno, mi nombre es Wendy Godoy, nutricionista dietista y me pueden buscar en mis redes sociales como NutriWendy SB.